Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a su palabra. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. La Biblia dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde quiero hablar sobre la gracia que Dios produce y quiere producir en todos los cristianos. Ahora, quiero que comprendan, para empezar en la introducción, que Dios quiere obrar en cada uno de sus hijos, primeramente para que nosotros seamos para alabanza de la honra de su gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él de la misma forma quiere obrar en cada uno de nosotros para que nuestro cristianismo sea eficaz en toda buena obra, en obediencia y en amor, sin olvidar, para que cada uno de nosotros seamos arraigados, cimentados en toda verdad, en toda justicia, para que al final todos podamos perseverar y lo hagamos de una forma correcta, honrando al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor, para ese último y gran día, ese día en el cual nosotros vamos a ser redimidos, vamos a tener esa redención, y que lo hagamos con una esperanza viva, esperando con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como usted puede observar, el Dios al que nosotros adoramos, el verdadero cristianismo adora, Él está tratando de obrar en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe de entender, hermanos amados, de que en muchas ocasiones nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros por la desobediencia, por la maldad, por la ignorancia que hay en nosotros, por la falta de comunión, por la falta de entendimiento. Y puedo seguir. Ahora, cada uno de nosotros, si en verdad quiere llegar a ese último y gran día en perseverancia, debe de permitir de que Dios obre en su cristianismo. El apóstol, en nuestros versículos base, él inicia en el versículo 15 con las siguientes palabras: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quiero que pare ahí. El apóstol Pablo no solamente había oído acerca de la fe de los santos en la iglesia de los Efesios, sino que el apóstol había recibido esta gran noticia. Pero quiero que piense en esto. ¿Por qué esta gran noticia de la fe de estos santos cristianos en Éfeso era eso, una gran noticia para el apóstol Pablo?
quiero que comprenda lo siguiente y que recuerde, mejor dicho. El apóstol Pablo, él mismo había fundado la iglesia en Efesio. Él había tenido un ministerio fructífero por 3 años en esta ciudad. Él había enseñado todo el consejo de Dios. Dios había bendecido ese ministerio. La pregunta que surge es ¿por qué para el apóstol Pablo esta noticia de la fe de los santos en Éfeso era de sumo gozo, suma alegría? Pues la fe de estos santos no era algo nuevo para el apóstol. Permítame decirle por qué. La epístola de los Efesios es considerada como una epístola de la prisión. Tenemos 5 epístolas que el apóstol escribió en la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón y segunda de Timoteo. Entonces, esta noticia de la fe de los hermanos en Éfeso fue una noticia que el apóstol Pablo recibió cuando él estaba encarcelado. Quiero que comprenda algo. A veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y parece que nada nos alegra. Parece que nada nos puede motivar. Parece que nada nos puede llevar a darle gracias al Señor. Parece que nada nos puede acercar a la oración. Parece que nada nos puede acercar a darle gratitud al Señor. Debemos de observar cuál era la conducta y la postura del apóstol Pablo. Estar en una prisión romana no era algo fácil o algo sencillo. Y el apóstol estaba ahí, en una prisión romana. Y cuando él escucha de la fe de aquella iglesia que él había fundado, que esa iglesia seguía firme, el apóstol se llena de gozo, se llena de alegría. De hecho, saben ustedes de que la palabra que se usa cuando el apóstol dice en ese versículo 15, habiendo oído de vuestra fe, la palabra griega que se usa para fe es la palabra pistis, y eso alude a fe, confianza y fidelidad. A eso es a lo que el apóstol se está refiriendo. El apóstol se está refiriendo que esta iglesia se estaba permaneciendo fiel y tenía una fe genuina en el Señor Jesucristo. Todo cristianismo, y un cristianismo que no es un cristianismo fiel a Jesucristo, no puede ser considerado cristianismo. A veces nosotros consideramos cristianismo a cosas que se apartan totalmente del sentido bíblico de lo que consiste la fe. Nosotros tenemos un concepto en muchos sentidos bastante errado de lo que significa tener fe en Jesucristo. Pero deberíamos de prestar atención a lo que la Biblia está diciendo. El apóstol está lleno de alegría, está lleno de gozo por la fe que estos santos tienen en el Señor, por la confianza que tienen en Cristo, por la fidelidad que la iglesia le está dando a Jesucristo. Ahora, la prueba genuina e irrefutable de que estos santos eran verdaderos cristianos, tal como el apóstol lo escribe, es que dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Ellos en verdad se amaban. No solo amaban a Cristo, no solo amaban a Dios Padre, sino que en verdad esa comunidad cristiana se amaba, hermanos míos. Ahora, en este punto, esta iglesia debe de ser un modelo para nosotros. Un modelo de una forma positiva y un modelo de una forma negativa. ¿Por qué? Permítame decirle esto. Y esto nos debe de llevar a velar, hermanos míos. Porque acá el apóstol, en esta epístola, les está diciendo que el amor de ellos es un amor sacrificial. De hecho, él usa el griego ágape para hablar de ese amor. Eso es lo que me llama la atención. Está hablando del amor supremo que es producido por Dios.
Es producido por el Espíritu Santo. Ellos se aman con ese amor sacrificial. Ellos estaban velando por el bienestar del pueblo de Dios, por el mismo bienestar de ellos. Esto debe de ser un ejemplo positivo para nosotros. Se puede amar de la forma bíblica porque ellos están amando así. Pero a la misma vez esta iglesia debe de ser un ejemplo de una forma negativa para nosotros, que cuando usted se descuida hay problemas. Porque más de 30 años después, en el libro de Apocalipsis, el Señor le llama la atención a esta iglesia. El apóstol Pablo ya no estaba. Pero el Señor le llama la atención a esta iglesia. ¿Por qué? Porque se desvió de la enseñanza. Porque dejaron ese amor. El Señor les dice de que han dejado su primer amor. Oh, hermanos amados, esto nos está diciendo una cosa. Nuestro cristianismo puede ser un cristianismo muy lleno de celo santo, muy lleno de amor al Señor Jesucristo, muy lleno de devoción, de fidelidad. Esta era una iglesia fiel, muy lleno de una fe genuina, de confianza. Pero si nos descuidamos y empezamos a poner los ojos en otro lugar, y empezamos a vivir de una forma desordenada, de una forma que al Señor no le agrada, empezamos a olvidarnos del mandamiento santo, empezamos a no prestar atención quiénes son esos que están guiando a la iglesia, empezamos a olvidarnos de la palabra del Señor. ¿A dónde vamos a ir a acabar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál va a ser el final de nuestra conducta cristiana? Esta iglesia es un ejemplo, hermanos amados. Empezaron bien, pero al final no estaban bien. Pero volviendo acá a nuestro verso base, el apóstol está alabando el amor que esta iglesia tiene. En el verso 16, el apóstol dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La buena noticia que el apóstol recibió cuando estaba en la cárcel acerca de la fe de estos santos produjo en el apóstol acciones de gracia. Por esa fe, por esa confianza, esa fidelidad hacia el Señor Jesucristo. Asimismo, por el fruto que esta iglesia manifestaba. Amor, amor genuino, amor verdadero. Amor que es producido por el Espíritu de Dios. Y es que miren, hermanos, debemos de comprender de que el verdadero cristianismo no solamente ama de palabra, ama en hecho y en verdad. El verdadero cristianismo no solo se ve hermoso, tiene frutos. No solo es como un árbol que parece que está dando fruto y al fin del día no da fruto. El verdadero cristianismo tiene frutos. La Biblia dice que por sus frutos es conocido el árbol bueno y el árbol malo. Entonces, las buenas acciones y la riqueza espiritual que había en estos santos, esa riqueza espiritual que es dada por Dios, cuando llegó a los oídos del apóstol Pablo, que seguían firmes a pesar que él ya no estaba ahí, esto produjo alegría, gozo, y llevó al apóstol Pablo a orar, a darle gracias a Dios. Oh, hermanos amados, pienso en el apóstol, como lo dije anteriormente al inicio. Para él su alegría, su gozo en medio de dificultad, en medio de angustia, en medio de dolor, en medio de sufrimiento, era que el pueblo del Señor estuviera bien, estuviera caminando de la forma correcta, estuviera honrando al Señor, estuviera amando al Señor, estuviera viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces a nosotros en estos tiempos nos afectan mucho las cosas de este mundo. Pero cuando la iglesia va en un camino no bueno, cuando la iglesia se está apartando del mandamiento santo, cuando la iglesia no está dando el ejemplo correcto, cuando la iglesia está viviendo de la forma que al Señor no le agrada, eso no nos afecta.
difícilmente eso podría ser considerado cristianismo. Al apóstol Pablo no le afectaba tanto su condición como que la iglesia del Señor Jesucristo estuviera mal. Y si la iglesia estaba bien, no le importaba cuál fuera su condición. Yo creo que nosotros en este tiempo debemos de observar dónde está nuestro corazón. Porque parece que en estos últimos días solamente nos mueve el que nosotros estemos bien. ¿Cómo está la iglesia? No importa. Eso no debe de ser así. No puede ser así. El apóstol oraba y hacía memoria de estos santos. No solamente daba gracias por ella, hacía memoria de estos santos en sus oraciones, para que, tal como lo dice el versículo 17, el Señor les diera 3 regalos espirituales, para que estos santos recibieran esos 3 regalos espirituales de Dios. Y de eso es de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Observe lo que dice el verso 17. Para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, de nuestro Señor, Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, quiero que pare ahí. Lo primero que quiero que usted entienda en cuanto a esta sabiduría que es producida por Dios es que esta sabiduría es producida simple y sencillamente en una mente santificada. Si usted no es cristiano, usted no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, usted no está capacitado para que reciba esta sabiduría que viene de lo alto. Ahora bien, habiendo dicho eso y entendido esto, porque esto es pan estrictamente para los hijos, aquellos que no son hijos, no se les permite ni tan siquiera observar esta comida espiritual. No les pertenece. Aquellos que dicen que con los labios aman a Cristo, pero su conducta es errada, sus frutos no son coherentes a el cristianismo bíblico. Ellos están totalmente alejados y están lejos de estos beneficios, de estos regalos espirituales que Dios da y está dispuesto a dar a cada hijo. Estos regalos espirituales, hermanos amados, están disponibles para cada cristiano. No están lejos de ninguno de ellos. En muchas iglesias, se suelen hacer distinciones de cristianismo. Unos pocos agraciados y unos súper ungidos. O mejor dicho, muchos pocos agraciados espiritualmente hablando y muy pocos súper ungidos. La Biblia no hace tal distinción. El verdadero cristianismo no hace tal distinción. Todas esas bendiciones espirituales que son regalos de Dios están disponibles para todos los hijos. Y la razón por la que en ocasiones nosotros no las recibimos es porque nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Porque como lo dije en el inicio, no estamos viviendo de la forma correcta. No estamos siendo totalmente obedientes. No permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Es poco el tiempo de comunión que tenemos. Es poco el tiempo de lectura. Es poco el tiempo de oración. Y puedo seguir. Pero lo que quiero que entienda es que estas bendiciones espirituales impartidas por Dios están ahí a disposición para cada cristiano. Si usted ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, la sabiduría e inteligencia espiritual es un regalo que Dios quiere que usted posea.
Dios quiere que usted conozca su voluntad. Su santa voluntad en Jesucristo. Ahora, permítame darle un ejemplo de esa sabiduría de la cual se está hablando aquí. En el libro de Daniel, en el capítulo 5 y en el versículo 11, la Biblia dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Quiero que pare ahí. Y quiero que comprenda lo siguiente. En Daniel, según establecieron los caldeos, y como todos los cristianos sabemos, se halló luz, inteligencia y sabiduría. ¿Saben ustedes que cuando el texto se refiere a luz, se está hablando que Daniel era una persona con un conocimiento racional? Él pensaba de una forma coherente. Cuando está hablando de esa inteligencia, él tenía un buen discernimiento y tenía una sabiduría santa que venía de lo alto. No era una sabiduría mundana. Muchas de las personas dirán: sí, bueno, pero este era Daniel. Era uno de los profetas más extraordinarios en el Antiguo Testamento. Lo que quiero que usted entienda es que acá no nos estamos comparando con Daniel. Acá estamos hablando de que Dios obró de esta forma en Daniel. Y que puede obrar en los cristianos, dándonos luz, dándonos inteligencia, dándonos sabiduría, dándonos conocimiento, dándonos discernimiento. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, el apóstol le dice a la iglesia en Colosas: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Escuchan eso? El apóstol está orando por el pueblo de Colosas para que todos y cada uno de ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría, de toda inteligencia espiritual. En ese mismo libro de Colosas, en el capítulo 2, el apóstol le dice a la iglesia en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero que pare ahí. Esto es en Cristo. En Él están escondidos toda la sabiduría y todo el conocimiento. Toda la plenitud de Dios está contenida en Cristo. Y si usted está en Cristo, todo eso está a disposición de usted. Colosas se estaba enfrentando a una herejía. Unos pocos y muy pocos eran superungidos. Y no todos tenían la capacidad de llegar a ese punto. El gnosticismo había entrado en esta iglesia. Estaba entrando, estaba a punto de derribar la puerta. Y Pablo les dice: no crean a esto. No tienen necesidad de adorar ángeles. No tienen necesidad de adorar a otras deidades. No tienen necesidad de postrarse delante de esos superungidos. El conocimiento de la verdadera revelación, el conocimiento de la voluntad de Dios está a disposición suya si usted está en Cristo.
No existen superungidos en las iglesias, hermanos míos. No existen superungidos en la iglesia. Pablo ha orado y oró para que a esta iglesia se le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo vamos a recibir esa sabiduría de Dios? Dice el Señor en Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Saben ustedes que en un verdadero cristiano el Espíritu de Dios está en él, morando en él? Una de las características innatas de que el Espíritu está morando ahí es que el Espíritu siempre nos llevará a lo santo. Siempre nos llevará a la comunión con el Señor. Siempre nos llevará a que conozcamos de Cristo, a que veamos las excelencias de Cristo. Siempre nos llevará a, tal como lo dijo el apóstol, a que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Ahora, esta sabiduría de la cual se ha estado hablando acá es muy contraria a la sabiduría que el mundo establece. Quiero que observe esto. Quiero que vea en qué lugar radica o en qué corazones el Señor dará esa sabiduría. Y cómo se verán esos corazones una vez que está esa sabiduría ahí. Dice el apóstol en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. Es amable. Benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En los versículos anteriores, del 13 al 16, habla de una falsa sabiduría. Y saben ustedes que muchos cristianos presentan una sabiduría que es de Dios, pero es falsa, porque esos versículos que estamos a punto de observar, del 13 al 16, muestran una conducta que no manifiesta una sabiduría de lo alto, sino que dice que es una sabiduría terrenal y diabólica. Escuche esto: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, escuchen eso, celos amargos. ¿Cuántos cristianos no hemos conocido así? Con celos amargos. Y contención en vuestro corazón. Peleas. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuántas personas nosotros no hemos visto caracterizadas por estos versículos que hemos leído y son dignas de gran honra en las congregaciones? Esa no es la sabiduría cristiana. Difícilmente esos cristianos podrían ser considerados por la palabra del Señor como verdaderos cristianos. Porque el apóstol dijo palabras duras contra estas personas.
porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y él dijo, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y de paso sabemos que ningún perverso va a heredar el reino de los cielos. Ahora, quiero que observe el verso 18 de nuestro texto base en en Efesios 1. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol oró para que los cristianos en Éfeso, para que sus ojos fueran alumbrados con entendimiento. No solo con sabiduría, sino también con entendimiento. Cuando su entendimiento ha sido alumbrado con la iluminación espiritual, podemos entender entre la verdad y la mentira, lo santo y lo profano. Dijo el apóstol Pablo en ese mismo libro, en el capítulo 4 y versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Quiero que pare ahí. Cuando usted tiene entendimiento espiritual, cuando sus ojos han sido alumbrados con ese entendimiento santo, usted no está en oscuridad. Usted no es ajeno a la vida de Dios. No hay ignorancia de Dios en su vida. Usted no anda en la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado en las iglesias e incluso en esta iglesia que se le llama a las personas a que se arrepientan, que se conviertan? Se les dice, mira, la vida que estás llevando está llena de pecado, caracterizada por el pecado. Esto te va a condenar, estás apartada de la voluntad del Señor, de lo que al Señor le agrada. Si viene Cristo en esta hora, te vas a ir al infierno. Y dicen las personas, yo sé, yo entiendo. No entienden, esa es la realidad. El entendimiento de ellos está oscurecido, como dice este texto, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento oscurecido. Ellos no pueden ver, está oscuro el entendimiento de ellos. Escuchan las palabras, pero no comprenden la magnitud del mensaje. ¿Saben ustedes que en un verdadero cristiano que sus ojos han sido alumbrados con ese entendimiento espiritual, ellos comprenden el peso del mensaje? Ellos comprenden que el pecado es pecado. Ellos comprenden que es abominación a Dios. Ellos comprenden que si quieren agradar a Dios, se tienen que despojar de tal obra. Que si van a seguir a Cristo, están dispuestos a tomar esa cruz hoy. Están dispuestos a aborrecer padre, a aborrecer madre, a aborrecer hijo, a aborrecer mujer, a aborrecer hombre, a aborrecer lo que sea, a perder lo que sea. Porque su entendimiento ha sido alumbrado. Ellos ya no están en dureza de corazón. Ya no se les está diciendo una, otra y otra vez. Ya no están de renuentes. El corazón de ellos puede captar el mensaje a la primera. No solamente lloran, se arrepienten. Se arrepienten, dan la vuelta, se alejan de su pecado. ¿Qué acaso no dice eso el texto? ¿Qué lo va a llevar? ¿O a dónde nos va a llevar esta iluminación espiritual?
Observe lo que dice en ese mismo capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si usted es un cristiano, usted es creación de Dios. No solamente en el sentido general en el cual todos los seres y las criaturas son creación de Dios, sino este es en un sentido más especial. Porque usted es nueva creación de Dios. Es una creación espiritual. Ha sido creado según la justicia de Dios para que ande en su justicia y en su santidad y en la verdad. Su mente es renovada. El espíritu de su mente es renovado. Ahora usted le llama a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. A lo pecaminoso, pecaminoso. A lo contaminable, contaminable. Al pecado, pecado. A lo que Dios abomina, Dios abomina. Ya no nos ponemos a pensar, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no creo que Dios quiera que yo haga esto. Yo no quiero que Dios quiera que deje esto. Yo no creo que Dios quiera que abandone esto, que pierda esto. Si algo es pecado, si algo Dios lo aborrece, si algo Dios lo condena, si algo Cristo dice, déjalo, si algo Cristo dice, toma tu cruz. Aquel que ha cambiado, hermanos amados, ha sido transformado su espíritu en su mente, se alinea con lo que el Dios de la gloria dice. Ahora, esto no solo es el primer paso, o mejor dicho, esto solo es el primer paso de lo que producirá ese discernimiento espiritual en el cristiano. Conocer la verdad de la mentira, lo santo de lo profano. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento espiritual, entendemos cuál es la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados por Dios. Sabemos que tenemos un Salvador, que ya no somos enemigos de Dios. Sabemos que hemos sido llamados a una vida la cual está predominada por la justicia, por la verdad, por la santidad, por el amor a Cristo, por sobre todas las cosas. Es que el que no ama a Cristo con amor entrañable, dijo el apóstol, sea anatema. Tenemos esperanza de vida eterna, tal como el apóstol le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 7. Esta esperanza nos lleva a purificación. Nos lleva a aborrecer el pecado, a librarnos del pecado. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro, dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 3. Sabemos que el que nosotros no seamos el pueblo de Israel según la carne, sino que seamos contados entre los gentiles, eso no importa. Nosotros igual somos coherederos y copartícipes de las promesas que son en Cristo sí y en el amén. El apóstol lo dice en esta epístola, en el capítulo 3, versículo 6. Yo no sé si alguna vez usted le ha dado gracias al Señor, porque la Biblia dice de nosotros que a pueblo que no me buscaba me manifesté. Nosotros no le buscamos a Él. Nunca le buscábamos, nunca le buscamos. A pueblo insensato le dije, heme aquí, dice Él. Éramos más que insensatos. Es que miren, hermanos, que nosotros tengamos conocimiento de Cristo es pura misericordia del Señor.
que le hayamos recibido es pura misericordia del Señor. Que otras personas en nuestra comunidad, que otros pueblos hayan sido dejados a un lado y a nosotros el Evangelio se nos haya acercado, es pura misericordia del Señor. Cuán grande es el pecado de despreciar este Evangelio. Nuestros pueblos han sido dejados de un lado. Y a muchos de los que me están escuchando en esta hora, se les ha permitido escuchar este Evangelio. Y el Señor les dice, vengan aquí. Y el Señor les dice, arrepiéntanse. Y el Señor les dice, entréguenme su vida. Y el Señor les dice, dejen el pecado. Vivan para mí. Tomen su cruz y síganme. ¿Y cuántos de ustedes en esta hora están renuentes? No lo quieren hacer. Ese es un pecado grande y serio. Si quieran comprendieran lo que eso significa. Para que se arrepintieran y vinieran delante del Señor. Quiero que observe por un momento el verso 19. Ahí en el capítulo 1 de este mismo libro. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Quiero que pare ahí. El apóstol ha orado porque esta iglesia tenga 3 regalos espirituales. Que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Que les dé revelación en el conocimiento de Él. O sea, que alumbre los ojos para que tengan conocimiento de Él. Hemos hablado de la sabiduría santa, celestial. Hemos hablado de lo que ese conocimiento producirá. Ahora en este versículo 19 el apóstol habla para que nosotros conozcamos esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Saben ustedes que en la mayoría de ocasiones, cuando nosotros leemos o se nos predica del poder de Dios o esa supereminente grandeza de su poder, el cristianismo asocia el poder de Dios con todo lo extraordinario e incomprensible para nosotros. Ustedes saben a lo que me refiero. Permítame darles algunos ejemplos de lo que estoy refiriéndome. Que nuestro Señor abrió el mar rojo para que su pueblo pasara por él. Cómo la gloria chequiná se manifestó en el monte Sinaí. Así como el poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. De hecho, eso es lo que dice el versículo 20 al 23, siguiendo nuestros versos bases. Ahora bien, en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, el texto dice: nuestro Señor le dice a sus apóstoles, ellos estaban interesados si el Señor ya establecería su reino, si ya restauraría el reino en Israel. Y el Señor les dice en el versículo 8, cuando antes en el versículo 7 les dijo, tengan paciencia, a ustedes no se les ha permitido conocer lo que el Padre puso en su sola potestad. Pero el Señor les dice en el versículo 8,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto nos ha dicho que los verdaderos cristianos vamos a recibir poder cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que comprendan lo siguiente. Estos versículos, lo que es Efesios 1:19, Hechos 1:8, segunda de Timoteo 1:7, no se refieren, hermanos amados, al poder de Dios de esa forma extraordinaria, ese atributo glorioso como la gloria Shekinah, que hizo maravillas y proezas, que abrió el Mar Rojo, que alimentó a Israel por 40 años con maná, pan que caía del cielo. Que vamos a ir resucitando muertos por todos lados. Que vamos a ir haciendo caer fuego por todos lados. Ese versículo 19, para que entendamos la supereminente grandeza de su poder, no se refiere a eso. Se refiere a lo que el versículo 8 de ese Hechos 1 está estableciendo. ¿Y qué es lo que especificó? Y me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Lo que quiero que usted entienda es que la forma en la cual actúa la supereminente grandeza del poder de Dios en nosotros es en que está ahí a disposición de cada cristiano. Cada cristiano. Cada uno que en verdad le ha entregado su vida a Cristo. ¿De qué forma? Dice segunda de los Corintios, capítulo 5 y versículos 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El poder de Dios nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos míos. El cristiano ya no es aquella persona que era anteriormente. Y en este mismo capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben ustedes que la naturaleza caída no le agrada andar en buenos caminos? No le agrada andar en una vida santa. No le agrada andar en buenas obras, en obras que agradan a Dios. Pero el poder de Dios nos ha creado para que andemos en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Pero no solamente eso, sino de que el mismo Dios que preparó esas buenas obras para que su pueblo ande en Él es el mismo Dios que produce y que le da la capacidad a este pueblo para que pueda andar ahí. Él es el que produce el querer, así como el hacer por su buena voluntad, dice su palabra. El apóstol dice en Romanos 1 que él no se avergüenza en el versículo 16 del Evangelio, porque es de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No importa si es judío o es griego. No importa quién sea. El poder de Dios está ahí, hermanos amados, para a nosotros cambiarnos.
para que no seamos las personas perversas, malignas que eran, no, para transformarnos en nuevas personas, para que nuestra vida sea eficaz, para que dé un ejemplo verdadero, genuino de que en verdad somos cristianos, para que no nos avergoncemos de este evangelio, sino que demos, hermanos amados, un ejemplo de que en verdad somos cristianos. Nosotros en muchas ocasiones hablamos mucho del cristianismo, pero no vivimos como cristianos. Eso no es verdadero cristianismo. El cristianismo no baja el listón que el cual la palabra del Señor muestra o pone o ha puesto y dice, de aquí para arriba son cristianos. Así se ven los cristianos. El verdadero cristianismo no baja ese listón y dice, bueno, vamos a empezar a negociar todas esas características del cristianismo. El verdadero cristianismo sabe que Dios puede producir ese verdadero cristiano en aquellos que le entregan la vida a Jesucristo. Ese es un acto glorioso del poder generador de Dios, hermanos míos. Yo espero que en esta hora usted haya entendido la palabra. Espero que oremos los unos por los otros. Espero, hermanos amados, que nos dediquemos a pedirle al Señor en oración por su misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, que bendiga a su iglesia, que la llene de sabiduría celestial, que la llene de entendimiento espiritual, y que cada uno de nosotros, hermanos amados, entienda la supereminente grandeza de su poder, para que no tengamos un cristianismo mediocre, sino que tengamos un cristianismo que impacta nuestra sociedad, nuestra comunidad. Que seamos lo que la Biblia dice, esa sal en la tierra. Nosotros estamos llamados a ser la sal en la tierra. Que preservemos, hermanos amados. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.